versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto, dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y ese versículo, Hechos, era con respecto a los dones de sanidades, ¿cierto? Hablamos que los dones de sanidades son diferentes dones para diferentes sanidades. Y aquí vemos particularmente a Felipe que muchos paralíticos eran sanados y muchos cojos eran sanados. Entonces vemos claramente que había una cierta tipo de enfermedades que para él era fácil o común, ¿cierto? Que Dios lo usara para sanar a la gente. Y eso se complementaba en los dones de poder. Hoy vamos a ver los dones que dicen algo. Y para eso vamos a comenzar con la profecía. La profecía es una emisión sobrenatural en una lengua conocida. Es una emisión sobrenatural en una lengua conocida. La palabra profecía o el hebreo de esa palabra usa el significado es como brotar de una fuente. ¿Han visto ustedes cuando el agua hierve en una olla, en una tetera, algo, y empiezan como las burbujas a subir? Bueno, la profecía sale de adentro, y entonces como que empieza a brotar, a burbujear, a salir, ¿ya? A empujar hacia arriba. Es un fluir, ¿cierto? Es un brotar como una fuente. En el griego significa hablar por otro. Por eso es que también a los profetas se les llama un vocero de Dios, alguien que habla por otro. Así también se les dice un portavoz, ¿cierto? Ahora que está de moda los días de elecciones hay voceros, ¿cierto? Hablan por otro. Entonces eso es la profecía. Ahora, esta profecía en el Nuevo Testamento, una persona que fluye en una profecía no es lo mismo que un profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, primero, no porque alguien fluya en un don de profecía significa que es un profeta. Para ser un profeta, en el Nuevo Testamento, primero es un maestro. Tiene que ser alguien que sepa muy bien la palabra. Y, perdón, y en el Antiguo Testamento podemos ver los profetas que tenían ciertas características. Por ejemplo, ellos tenían que cumplir una función. El Espíritu Santo venía sobre cierto tipo de personas solamente. Venía sobre el sacerdote, venía sobre el rey y venía sobre el profeta. Entonces, no había tal cosa como la que tenemos nosotros hoy, que es el nacer de nuevo y que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. En ese tiempo venía sobre. Entonces, ¿qué pasaba? La gente normal no tenía acceso a comunicarse directamente con Dios. Entonces lo hacía por medio de alguien. El sacerdote tenía el efod, ¿cierto? Que eran las piedritas aquí y toda su vestimenta y todo. Y debajo las piedras que representaban las 12 tribus de Israel, tenía 2 piedritas, que eran así, por decir así, unos dados, que eran el Urín y el Tumín. Entonces cuando alguien venía a preguntarle algo al sacerdote, por eso se le llamaba así como suertes, porque tiraban el Urín y el Tumín. Y de acuerdo a lo que salía, lo contestaban, esta es la voluntad de Dios. ¿Ya? La gente acudía a preguntar, por eso también acudían al profeta a preguntar. Y como él veía cosas o sabía información que los demás no tenían, entonces le llamaban videntes también. Entonces tenemos el ejemplo de Saúl, ¿cierto?, que se le pierden sus animales, ¿y qué hace? ¿Qué piensan rápidamente? Vamos a ir al vidente a preguntarle dónde están los animales. Iban normalmente con una ofrenda a ellos. Entonces, ¿por qué? Porque era la única forma de saber ciertas cosas. No había otra forma. De hecho, por ejemplo, los reyes era muy común que consultaran al profeta.
Había ciertas cosas que el rey tenía que hacer. Había ciertas cosas que se supone que debía saber. Una de las cosas que tenía que hacer el rey era escribir el libro de la ley por su propia mano, hacer una copia. Ellos ni siquiera lo leyeron. De hecho, hay reyes que después de mucho tiempo encontraron así, todo empolvado, los rollos. Y lo empezaron a leer y se empezaron a dar cuenta que estaban haciendo algo totalmente contrario a lo que Dios decía. Entonces, la forma del profeta del Antiguo Testamento era así como juicio. No todos tenían acceso a tener comunión con Dios y a saber el poder leer los rollos. Entonces, se desviaban. Y era juicio, juicio. Además, acuérdense, estaban bajo la ley. Y la ley decía algo, ¿cierto? Entonces, no funciona igual ahora. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no tenemos nosotros que no necesitamos una guía externa, sino que la Biblia dice que el que nace de nuevo, ¿cierto? El Espíritu Santo viene a morar en él y tiene la guía del Espíritu Santo. Tiene la guía de la palabra. Tiene la guía de su pastor. ¿Cierto? Pero la guía del pastor no es como la guía del profeta, sino que la guía del pastor es como, esta es la visión, esto es lo que, vamos todos juntos. Pero no es algo así particular, personal. Entonces, no necesitas, si tú necesitas saber algo más, tú, por la propia comunión que tú tienes con Dios, tú puedes saber. Dios quiere que sepas. ¿Ok? Vamos a Primera de Corintios, para que leamos esa parte. Capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces mucha gente conoce este versículo y se queda con ese versículo. Y dice, ¿viste? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y no han subido al corazón del hombre. Entonces no hay forma que nosotros sepamos la voluntad de Dios. Pero no leen el siguiente versículo, ni el siguiente, ni el siguiente. El 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estamos leyendo juntos o no? ¿Para qué? Estoy en 1 Corintios 2, versículo 12. ¿Para qué? Dice, para que sepamos. Eso dice el versículo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Dios quiere que sepamos ¿qué? Lo que Él nos ha concedido. Y de aquí nosotros nos podemos dar cuenta también, y si leemos Efesios 1, Él también quiere que sepamos que la herencia, la posición que tenemos, y si Él quiere que sepamos, entonces, si nosotros conversamos con Él, y Él considera, porque nosotros somos hijos, Abraham, el Señor le dijo, ¿cómo no le voy a decir a mi amigo lo que va a suceder? Ahora, ¿cómo Él no le va a contar a sus hijos lo que va a suceder? Si hay algo que nosotros necesitamos saber, Él nos va a decir. Pero nosotros debemos poner nuestro oído dispuesto. Su oído siempre está atento a nosotros. Somos nosotros los que no ponemos nuestro oído atento a Él. Entonces, primero, la profecía del Antiguo Testamento o el profeta del Antiguo Testamento no tiene la misma dirección que el profeta del Nuevo Testamento.
El profeta del Antiguo Testamento era la única guía que ellos tenían. De hecho, operaban los dones del Espíritu Santo a través del discernimiento de espíritu, veían, ¿cierto? Palabra de sabiduría, podían hablar del futuro. Palabra de ciencia o de conocimiento, sabían lo que estaba pasando o lo que había pasado. Pero en el Nuevo Testamento, el discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, está disponible para todos nosotros. No es algo que es solamente para algunos. Ahora, un profeta del Nuevo Testamento, y vamos a leer qué es lo que es profecía, ¿cierto? Y todo qué es lo que es la profecía del Nuevo Testamento. Un profeta del Antiguo Testamento, del Nuevo, no solamente va a ministrar la palabra, sino que va a aplicar la enseñanza al espíritu del hombre. No solamente es profeta el que se para frente a ti y te dice, así dice el Señor. Un profeta puede estar ministrando la palabra y va a estar respondiendo tus preguntas. Y va a estar fluyendo con lo que... No es necesariamente voy a poner las manos sobre ti para saber qué pasa contigo, sino que va a ministrar la palabra y a través de la unción de maestro también fluye junto con eso la unción de profeta y va a hablar a las vidas de las personas y va a aplicar la palabra a la vida de cada uno de nosotros, las preguntas que necesitamos que sean contestadas. Ahora vamos por favor a 1 Corintios. Estamos ahí pero un poquito más adelante, el 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza, ahora estamos hablando del don de profecía, ¿ok? El profeta, ¿dónde sale? En Efesios 4:11. ¿Cuándo lo nombra? Cuando dice apóstol, profeta, ¿cierto? Evangelista, pastores y maestros. Eso es un don de ministerio. Ahora vamos a hablar de la profecía como don del Espíritu Santo. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la profecía en sí no es hablar del futuro. Aprendimos la semana pasada que cuando recibimos algo de lo que Dios conoce y nos hace conocer a nosotros algo que tiene que ver con el futuro, se llama palabra de sabiduría. Lo que pasa es que muchas veces viene la profecía y como les decía yo, vienen juntos, ¿cierto? Y el profeta puede decir, aquí hay una persona que está pasando esto, y el Señor quiere animarte, porque lo que más adelante viene, y empieza a hablar del propósito de Dios en su vida. Lo que viene más adelante es esto, vienen juntos. Entonces la gente, como tiene la idea del profeta del Antiguo Testamento, cree que toda profecía tiene que ver con el futuro. Pero no necesariamente, porque a veces tú necesitas que te animen. A veces necesitas que te exhorten, que te digan, esto es lo que hay que hacer, vamos, podemos, allá está la dirección, vamos hacia allá, todos podemos juntos. A veces necesitas también que te edifiquen, que te ayuden en tu vida, ministrando la palabra, especialmente a tu vida, para ayudarte en algún área que a lo mejor es difícil para ti de entender. Y a través de la enseñanza, junto con la unción del profeta, puede ministrar tu corazón directamente y aplicar la palabra a tu vida. Y tú dices, wow, ahora lo entendí. Eso hace la profecía del Nuevo Testamento. No, eso no es algo que la gente, como dice la gente, sea algo del futuro, que sea ver el futuro. Ahora, muchas personas tienen la idea de que mira, este hermano tiene don de profecía, entonces vamos a preguntarle qué dice Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque piensan como el Antiguo Testamento. No saben que ellos mismos pueden ir a Dios, primero. Segundo, el intercesor es uno solo, ¿cierto? Y ya no necesitamos
otro camino, otro intercesor, otra forma de llegar, sino que ya tenemos la forma de llegar. Entonces, y tercero, a veces queremos que las cosas sean como microondas y creen que los profetas en realidad son adivinos. Y no son adivinos. Porque ¿cómo funciona todo esto que hemos estado leyendo? El Espíritu Santo dio a uno esto, dio a otro esto, y a otro esto, a otro diferente, a otro esto, a otro esto, a otro esto. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Por lo tanto, no es algo que yo lo manejo a mi antojo. Ahora, el que yo conozca cómo opera el Espíritu Santo en mi llamado y en mi vida, me va a hacer que yo sea osada para ejercer fe sobre ciertas cosas. Pero no significa que yo muñequeo esto. Ahora, sigamos hablando de profecía. Cuando Pablo está hablando en el capítulo 14 de los profetas, ¿cierto? Está diciendo que, más abajito dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y aquí, en el capítulo 14, está hablando del orden en la iglesia. También hay momentos en que tú en tu oración privada vas a poder saber cosas. ¿Ya? Y eso no está mal, Dios te lo quiere mostrar. Muchas veces, cuando Dios nos habla algo, es un ancla en nuestra vida. Normalmente, por ejemplo, hay gente que dice, oh, yo quiero recibir una palabra del Señor, yo quiero recibir una palabra del Señor. Muchas veces cuando recibes una palabra del Señor es porque Dios te está avisando, este es tu ancla para lo que viene. Porque no va a ser fácil y tú necesitas tener algo seguro. Entonces tú, todo el tiempo, ustedes han visto los barcos grandes, ¿cierto? Los buques, ¿qué hacen cuando hay una tormenta? Se van mar adentro y tiran anclas. ¿Y dónde se agarran? ¿En arena? No, buscan roca, ¿cierto? Entonces tiran las anclas profundo. ¿Qué hace? Cuando Dios ministra a una persona y le dice, le habla a veces de su futuro, es para animarlo, porque sabe que necesita mantener esa palabra frente a él para ese tiempo. Muchas veces en mi vida personal Dios me ha hablado y cuando he pasado y ha habido momentos difíciles, su palabra ha sido mi ancla. Porque cuando hay una palabra de sabiduría, cuando Dios te da el propósito de Dios en tu vida, cuando Dios te muestra, entonces eso te mantiene en curso. Te ayuda a no desviarte, te mantiene en un lugar seguro. Y cuando tus emociones, muchas veces lo que tú ves, dice todo lo contrario, tú dices, no, Dios dijo. Dios dijo. Y te mantiene firme. Ahora, con respecto a la profecía de la iglesia, ¿cierto? En el versículo, en el capítulo 14 estamos viendo, ¿cierto? En el versículo 29 dice, asimismo los profetas, estamos hablando del orden en la iglesia, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. O sea, ¿quién puede profetizar? Todos. ¿Y ese todos incluye hombres y mujeres? ¿O es todos con falda? ¿O todos con pantalón? No, incluye hombres y mujeres. Está diciendo todos. Todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aprendan. Y eso me lleva atrás, ¿cierto? Al 12.1, cuando dice, no quiero, hermano, que ignores. Entonces aquí está diciendo, todos lo pueden hacer, háganlo en orden. Si alguien tiene algo y está hablando y otro tiene otra cosa, calle el primero. Aprenda a respetar el fluir y aprenda a cómo fluir con el Espíritu Santo. Y dice, todos lo pueden hacer para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Está diciendo, si están hablando por el Espíritu de Dios,
no va a haber confusión. Todos van a hablar y todos van a apuntar hacia lo mismo. ¿Qué? Cristo, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahora, dice, pero los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que tú eres el vaso, tú eres la vasija por donde viene el don. Entonces, muchas veces sucede esto. Tú recibes algo de Dios, lo procesas, pero en ese proceso, porque recibes algo de Dios, ¿cierto? Lo procesas, en ese proceso está tu doctrina. Y cuando lo emites, puedes salir con tu doctrina. Entonces, podemos escuchar profecías o exhortaciones legítimas, pero que van con condenación al lado. Entonces, ¿qué haces tú? Tú no juzgas a la persona, tú juzgas lo que dijo a través de la palabra. Entonces tú escuchas lo que dijo y tú dices, la palabra dice esto, pero la forma que fue entregado a lo mejor no fue la mejor, pero sí entiendo el espíritu que hay detrás de esto. Entonces yo puedo comer la carne y botar el hueso. Entonces, como la profecía, les dije antes, a veces viene con otros dones, así como venía, ¿cierto? Donde fe y milagros juntos. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en Chile, este último tiempo, vino un hombre de Dios, que es un hombre de Dios, que supo que iba a haber un terremoto en Chile. Entonces, él recibió algo del Señor, ¿cierto? Dentro de los conocimientos de Dios, y vio el terremoto en Chile. Y él vino y dijo, tengo que avisar. Y vino a Chile y avisó. Pero él dijo, y viene por esto, por esto, por esto, por esto. Y puso su doctrina. ¿Ok? Y trajo condenación. Ahora, pero si sacamos eso, y sacamos las otras cosas, y dejamos lo que Dios le mostró, ¿sucedió o no sucedió? Ahora, ¿sucedió porque somos los más pecadores del mundo? No. Entonces, ¿qué es lo que no era? Lo otro. Entonces, pero tú vas a decir, no, es que te miras, No, tú no juzgas a la persona. Tú tienes que saber la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va a acercar a ti, sobre todo si estás en el ministerio y te va a decir, yo percibo esto del Señor. Y te lo van a decir porque la gente no es mala, la gente tiene buenas intenciones en su corazón. A veces ponen mucho de sí para tratar de explicarlo. Entonces, cuando tú recibas algo de Dios, pregúntale también al Señor, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo entrego esto? ¿Cómo uso mejor las palabras para decirlo? Para que no haya confusión, para que ayudes, para que sea de edificación y no sea un estorbo. Entonces, y tú, porque ahora todos somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Los hijos de Dios somos todos nacidos de nuevo, todos tenemos al Espíritu Santo dentro, entonces cuando a ti te dicen una palabra, ¿qué haces tú? Chequeas dentro. O sea, pasó esto. Ok, por ejemplo, te dicen, pastor, ¿sabe qué? Usted se tiene que ir a China mañana. Entonces usted dice, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pasó el colador 1. Colador número 2. Yo no tengo nada con China. O sea, esta es la primera vez que Dios trata conmigo al respecto. ¿Qué hago yo con eso? Gracias, hermano. Y voy y oro. Y digo, Señor, me dijeron esto que venía de ti, toma. Entonces después lo oro. Y esto capaz que nunca más vuelva. Entonces a lo mejor fue un buen deseo de la persona. A lo mejor sencillamente sabía que iba a viajar, pero no sabía dónde. Y como el Señor le dijo, va a viajar lejos, pensó, la China. Claro, es legítimo, sucede. Entonces, y después está que a lo mejor yo se lo entrego al Señor, ok, pero después empieza Dios a tratar conmigo. Y empieza a crecer esto de China en mi corazón, China en mi corazón,
China en mi corazón. A lo mejor en el momento no tenía sentido para mí, pero después, China. Ahora, cuando yo tome la decisión de ir a China, no voy a ir porque alguien me dijo que fuera a China. Yo voy a ir porque tengo un testimonio interior que me dice que voy a China. En eso es donde la gente se equivoca. Toman la palabra del profeta como si fuera esto. Entonces, y les dicen, el profeta ha hablado. El Señor dice que tú tienes un billete escondido en la billetera, en el tercer bolsillito ahí escondido para la emergencia, y el Señor dice que se lo tienes que dar. Y si no obedeces, entonces vas a ser enjuiciado, porque el profeta ha hablado y tú no has obedecido. Así se está usando ahora. Así nos están trasquilando en las iglesias. Como si no tuviéramos testimonio interior. Como si no supiéramos la palabra. Bueno, si nos trasquilan es porque no sabemos la palabra. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o el que le da de comer? Es fuerte. Pero también es verdad que se aprovechan de nosotros porque los dejamos que se aprovechen de nosotros. No crea, yo también pacté. En mis tiempos mozos, alguna vez pacté. Pero alcancé a no dar mucho, gracias a Dios, hasta que me di cuenta. Pero hemos estado en reuniones donde han dicho, así dice el Señor, que todo lo que tengas en tu mano le pertenece a Dios. Y la gente tenía las llaves del auto, dando el auto, sacándose los anillos, las pulseras, todas las cosas. ¿Y si el Señor no te ha dicho a ti que de eso? Y hemos estado en la reunión cuando te miran así como, ¿y tú qué vas a dar? No, a mí no me ha dicho que de lo que está en mi mano. Además, está la mano pelada. No me ha dicho nada. Pero sí he estado en reuniones que Dios no le ha dicho, que ningún predicador ha dicho desde el púlpito que debo dar. Sin embargo, el Espíritu Santo me ha dicho a mí que debo dar. Y el predicador está hablando, y yo sé que el Espíritu Santo me está hablando, y me ha dicho, da todo lo que está en tu bolsillo. Y era la plata de la cuenta del agua. O era una plata mía, porque me ha pasado varias veces. Y yo he pasado adelante mientras el predicador está predicando, porque le he preguntado, Señor, ¿ahora? El Señor me ha dicho, sí, ahora. Ok, Señor. Entonces voy y pongo la ofrenda ahí. ¿Y saben qué pasa muchas veces? Que Dios estaba tratando con varios corazones, solamente que nadie se había atrevido a dar el primer paso. Y empieza a salir la gente y empieza a ofrendar libremente. No porque te están pidiendo la ofrenda, porque hay un mover y el Espíritu Santo te está guiando a hacer algo en obediencia a Él, no porque alguien te esté manipulando con la palabra. Entonces, eso nosotros debemos tener cuidado. Sigamos con el profeta. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Colemos. Ahora, tenemos un colador que es el Evangelio, que últimamente se le ha llamado los predicadores de la gracia, ¿cierto? Pero que siempre ha sido el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si hay condenación, déjalo a un lado. Pero no te pierdas lo genuino, porque nos vamos al otro extremo de las cosas. Por ejemplo, viene una persona y está predicando la palabra, está enseñando, pero en 40 minutos o 30 minutos de predicación, 1 minuto, la persona se equivoca o se orienta y dice algo que a lo mejor no sonó tan bien. A lo mejor sí, iba con un poco de condenación o con un poco de ley. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora las personas cuando no son maduras? Ah, no, pues este predicador no. Y desechan todo. En vez de tomar lo bueno y dejar lo demás. Porque pasa, una cosa es fe y conocer la palabra. Otra cosa es orgullo y que no te puedas sentar a escuchar a nadie.
y la gente de fe pasa rápidamente al orgullo. ¿No? Y no se dan cuenta muchas veces, es un hilo muy delgado. Entonces, no, no, porque no, dijo esto, pero dijo 30 minutos cosas buenas. Dijo 30 minutos cosas que te edificaron y que tenían que ver con la palabra, pero lo juzgan por ese minuto. Ahora, mi pregunta es, ¿todos los predicadores en todas sus predicaciones han dicho todo bien? ¿O han tenido su minuto negro? Yo he tenido varios, ¿sí? Porque somos vasijas de barro en cual está contenido, ¿cierto? Y al entregar eso, a veces va con algo de nosotros. Y a veces hay cosas que no hemos pulido también. Y estamos todos en el proceso de construcción. Entonces, no seamos tan duros al juzgar la palabra que ha sido entregada. No seamos tan duros, porque muchas veces esa palabra ha sido un error pequeño, pero lo demás ha servido. Ok. Profecía. Sigamos. Hechos 10. Vamos rápidamente a Hechos 10. Hechos 10. Dice 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Siempre que Dios está con alguien es para hacer bienes a los demás. No hay todo lo bueno, todo lo perfecto proviene del Señor de las luces. Todo don perfecto proviene. Entonces, cada vez que estás ministrando algo, inclusive la corrección, nunca te va a sacar de tu lugar. Nunca Dios, primero, siempre va a tratar contigo. Y si en algún momento Él tuviera que mostrarle algo a otra persona, normalmente no va a ser para que lo haga desde el púlpito, sino que va a ser para corregirte en privado y con la palabra y animándote a cambiar, animándote ni siquiera cambiar, sino que como lo hacía Pablo, animándote, recordándote quién eres. Como Pablo a los Efesios, ustedes están aquí, sentados en lugares celestiales, tienen toda bendición. Y más adelante dice, el que roba, no robe más. El que miente, o sea, el que está sentado con el Señor, miente. Entonces, no mientas más. O sea, ¿quién eres? Te recuerda, ¿quién eres? Y eso va a ser corrección. Entonces, la profecía, como se conoce en las iglesias, es como, yo sé, en esta congregación hay pecado. No, tú no eres el sheriff del pecado. Tú no tienes que estar buscando a quién condenar. Cuando las veces que Dios me ha mostrado algo de alguien, ha sido para orar. Ahora, si no eres capaz de orar por una persona sin contarle a todo el mundo lo que viste en oración, entonces, ¿por qué Dios te va a estar mostrando cosas para orar? Si eres un copuchento. Entonces, muchas veces yo estoy orando y veo una cara. Y sigo orando en el Espíritu y sigo declarando la voluntad de Dios sobre esa persona. Y si no veo nada más que la cara, no importa. Y a veces Dios me ha hablado cosas específicas. Pero eso no significa que yo tenga que correr a esa persona y decirle, mira, el Señor me mostró que en tu vida está pasando esto. Y lo hacen de manera histrónica, ¿cierto? Mira que para el Señor no hay nada oculto. ¿Para qué? Entonces tú vas, tomas a la persona y le dices, ¿cómo has estado? Y a veces tú sabes cómo está,
y lo ayudas a que abra su corazón a ti. Porque recuerda, si la persona no quiere ser ayudada, tú no puedes empujar eso sobre ella. Entonces, abre su corazón y tú empiezas a ayudarlo y a dirigirlo con la palabra. Y a lo mejor nunca le vas a decir que viste algo en oración o que el Señor te mostró algo. No es necesario. No es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas personas usan eso para echarse flores. Yo soy Claudia Flores, sé por qué se lo digo, ¿cierto? Pero lo usan para echarse flores. Entonces, como, yo soy más espiritual que tú, ¿viste? El Señor me muestra cosas. Oremos, a ver. Pero es que sucede en las iglesias. La gente, y la gente va así como, hermanito, hermanito, ore por mí, a ver si el Señor le muestra algo. Y en vez de decirle, hermano, la palabra dice esto, el Señor se lo va a mostrar a usted también, oremos juntos, vamos a orar y vamos a entrenarnos juntos en esto. Le dice, bueno, lo voy a hacer, es como que toman horas, ¿cierto? Lo voy a hacer y voy a orar y voy a ver si el Señor me muestra algo. Como soy tan espiritual y tú no. Los orgullos nos impiden el fluir correctamente. Necesitamos entender el fluir de Dios en la iglesia. Necesitamos entender el fluir de Dios en nuestra vida personal de oración. Necesitamos dejar nuestros orgullos de lado, porque no es más importante el que opera en profecía que el que opera en palabra de ciencia, o el que opera en milagro, o el que opera en esto. No son más importantes. Somos un cuerpo y además es para beneficio de otro. Entonces, si todos dejamos nuestros orgullos de lado y nos disponemos a ser usados, anhelamos, procuramos, como dice la palabra, ¿cierto?, a ser usados por Dios, estamos dispuestos. Entonces, no solamente vamos a bendecir a una persona, sino que muchos van a ser edificados, muchos van a ser sanados, muchos van a ser alcanzados, porque qué mejor demostración en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, en que la gente considera que sí puede ser que exista un adivino que tire las cartas y que te diga lo que va a suceder, pero no creen que Dios te puede hablar de tu vida. Sí creen que puede venir, que por los números del día que tú naciste y la ubicación del sol y los planetas y las estrellas, ¿cierto?, van a determinar tu vida y no lo que ha dicho Dios. Y a mí me ha pasado, hay gente que ha venido a la iglesia y Dios me ha mostrado algo sobre su vida. Y dicen, ¿es bruja? Y digo, bueno, tengo cara de bruja a veces, pero bruja no soy. ¿Cierto? Entonces, ¿es bruja? ¿Es adivina? ¿Por qué? Porque conocen como la imitación, pero no conocen lo original. Y no conocen lo original porque nosotros no conocemos, porque nosotros no nos dejamos experimentar eso, porque nosotros no le damos espacio al Espíritu Santo para que trabajen en nuestras vidas. Porque no dejamos que el fluir sea un fluir sano, sino que tratamos de manipular ese fluir para intereses mezquinos en las iglesias, tanto de los que están arriba del púlpito como los que están sentados. ¿Cuántas iglesias hay personas que son intocables porque son espirituales? ¿Cuántos predicadores tú no les puedes decir nada? O algunos no los pueden ni tocar porque se les puede acabar la unción. Profecía. Entonces, esto que Dios ha dado es para hacer un bien. Ahora, ¿tenemos ejemplos de profecía en el Nuevo Testamento? Por supuesto. Tenemos Ágabo, ¿cierto? El profeta Ágabo, que está en Hechos más adelante. Déjenme buscarlo.
Y por mientras les cuento, Pablo llegó a un lugar, ¿cierto? Y a ese lugar llegó el profeta Ágabo. Y al parecer en ese tiempo, ellos cuando llegaban a un lugar, ellos usaban túnicas. En eso estamos claros, ¿cierto? Los hombres en ese tiempo no usaban pantalones, usaban túnicas. Y entonces estaba ahí, dejó su cinto, que era con el cual se amarraban, ¿cierto? Y ahí llevaban su alforja, ¿cierto? Sus cosas. Dejó el cinto como colgado en un lugar como para descansar. No sé si a usted le ha pasado que de repente anda con algo apretado y cuando llega a un lugar y quiere descansar se quiere soltar un poquito el cinturón y se quiere relajar un poquito, ¿cierto? Bueno, entonces él dejó eso ahí, llegó el profeta Ágabo, que ya era conocido. Toma el cinto, se amarra manos, se amarra pies y dice, al dueño de este cinto le va a pasar esto. Ahora, lo interesante es que Pablo sabía lo que iba. Lo que llama la atención es los que estaban allí, le dijeron a Pablo, no vayas. Y Pablo le dice, ¿y ustedes lloronas? Si fuera necesario, voy a morir por Cristo. ¿Qué se creen? Yo voy a ir a Jerusalén y voy a cumplir lo que Dios me ha dicho. O sea, no le estaba diciendo, Dios, no vayas. Lo que Ágabo le estaba mostrando era lo que iba a suceder cuando él fuera. Ahora, Pablo estaba dispuesto a eso y mucho más. Él estaba dispuesto a poner su vida por Cristo. Si tú no estás dispuesto a poner tu vida por Cristo, no sufras, no te va a pasar. ¿Ok? Porque no va a ir en contra de tu voluntad, Dios. Los que han sido mártires han puesto su vida. Si el pastor Juan Carlos nos hablaba, ¿cierto?, de estos videos que hay en YouTube y que dicen y que muestran cómo están matando a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. A todos ellos les dieron la oportunidad de decir y negar a Cristo. Todos ellos. Y ellos no quisieron. Estuvieron dispuestos a morir. Y si tú no estás dispuesto a morir, no te preocupes. Sigue en Chile. No te va a pasar nada. ¿Cierto? Yo conozco una pastora de muchos años que viajó a Colombia, donde está la FARC, ¿cierto? Y estaba muy cerquita de la selva, sí, selva hay ahí, y la tomaron, y se la llevaron. Y cuando estaba ahí le dijeron, ¿tú eres creyente? Sí, necesitamos que ores por alguien porque está enfermo. Y si se sana, es porque eres creyente. Y si no, sabemos que eres una mentirosa. Y oró por ello y se sanaron. Y la dejaron ir. Le dijeron, tú eres de la verdadera. Anda y predica el evangelio. No de azúcar y papel que a la primera... no puedo decir eso porque está grabado. A la primera se derrite, ya vamos a poner, se derrite. ¿Cierto? ¿Perdón? Gracias. Iba en el 19, todavía no lo encontraba. Entonces, 21:10 está Ágabo, dice el pastor Walter. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, permaneciendo, ahí está hablando Lucas, está hablando de que él estaba ahí en ese lugar. Nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto lo rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es como si el pastor me dijera, tengo que ir a Perú, y yo le dijera, no vayas, te voy a echar mucho de menos. ¿Qué voy a hacer con los niños? ¿Quién los va a llevar al colegio? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Cierto? ¿Qué vamos a comer? No sabe que él sale y nosotros comemos pizza, vamos a comer todo, no importa. No lo estaban ayudando a Pablo. Y Pablo les contesta y les dice, ¿qué hacen
llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Con tremenda respuesta que iban a seguir. ¿Cierto? Ahora, ¿puedo hacer un paréntesis? Ya. Mucha gente decide estudiar y prepararse. El tiempo de preparación nunca es tiempo perdido, pero su familia no lo ayuda. ¡Ah, ya va, te va a levantar de nuevo para ir a esa cuestión de rema! Ya tienes que ir el día miércoles otra vez, si con el domingo es suficiente, ¿para qué tanto? Mira, haces rema, haces esto otro, haces aquí, haces allá. Yo voy a mirar al cielo y no voy a mirar a nadie, porque no estoy hablando de nadie en particular, ¿ok? Pero cuando no solamente la persona va a ser edificada, sino que esa luz con respecto a la palabra de Dios va a traer cambios en su casa y en la vida de los que viven allí. Va a cambiar todo. Y sin embargo, tienen que estar, como dice Proverbios, ¿cierto? Con la goterita, ¿cierto? En vez de... ¿Sí? Ya. Con la goterita, diciendo... en vez de animarlo, quebrándole el corazón, el día sábado en la mañana en invierno, con 1 grado de temperatura, o 0, ¿cierto? Y le dice, ¿y me vas a dejar solita en la cama aquí calentita? Y los niños al lado, ¿cierto? Papá, papá, papá. Entonces, es que pastor, es que no pude salir de mi casa, en vez de decirle, oye, qué bueno, levántate luego, mira, te tengo listo tu colación para que te la lleves. Ahí encima te dejé esto, allá está esto otro, te voy a ayudar. Porque saben en lo que están invirtiendo como familia. No solamente en una persona, como familia. Es innumerables veces en que o yo, o el pastor, o mis hijos no se quisieron levantar. Pero como familia nos ayudamos para cumplir el deseo que estaba en nuestro corazón y prepararnos. Cierre paréntesis. Ok. Entonces, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad de Dios, del Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿Pablo necesitaba saber esto? Yo creo que él no. Él sabía. Dios ya le había hablado a él de lo que él tenía que hacer. Quizás era bueno que Lucas y los que estaban allí supieran por lo que Pablo iba a pasar, para que cuando Pablo pasara por eso, no se levantaran a tratar de rescatarlo. Pienso yo. O para que estuvieran tranquilos. Ah, sí, está pasando esto que Dios ya dijo. Ahora, no necesitamos confirmaciones tras confirmaciones tras confirmaciones. Porque no somos Gedeón. ¿Ok? Entonces, muchas personas van a las iglesias buscando un profeta, otro profeta, otro profeta y otro profeta para tener 5 confirmaciones porque no saben ser guiados por el Espíritu Santo y porque son guiados por cosas externas. Ahora, el Dios de este mundo, que está en ese ámbito, si tú le dices al Señor, ok, Señor, yo lo voy a hacer, si viene... yo me voy a casar con Juanita, si es que viene con el vestido rojo, y no me voy a casar con Rosita, si es que viene con el vestido verde. Y ese domingo van a venir con los vestidos, los dos del mismo color. Porque tú no te casas buscando señales externas, tú te casas guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Así es la forma en que tomas decisiones. Entonces, el que tiene que estar seguro eres tú, no buscando afuera. Entonces, porque si nos guiamos por lo externo, entonces a la primera discusión nos separamos. No fue lo que Dios me dijo, porque Dios no me dijo que estuviera con una mujer como esta, porque
yo estoy viendo el edificio a medio terminar. A lo mejor estoy viendo la pura excavación. No estoy viendo más con lo natural, pero Dios conoce el final y sabe cómo va a terminar ese edificio y sabe lo que está tratando ahora para hacer la excavación. Entonces, si yo estoy seguro, y aquí hemos mezclado un poquito de cómo ser guiado, ¿cierto?, con la profecía, porque esto pasa ahora en las iglesias. Entonces andamos como Gedeón buscando confirmaciones. No, Dios te ha dicho algo. ¿Qué mayor confirmación? La palabra, el testimonio interior. Ok, Señor, las decisiones más importantes que he tomado en mi vida no ha sido porque un profeta me habló, es porque yo tengo una seguridad dentro de lo que es la voluntad de Dios para mi vida y lo que Él quiere que yo haga. No fue porque alguien me habló en la iglesia. No fue porque pasó una estrella fugaz. Cuando yo justo, como conocí yo a un hombre que iba con una caja de mercadería sobre la cabeza porque estaba mudándose de un lugar a otro y se abrió una botella de aceite y se cayó y dijo, el Señor me ungió. No estoy buscando señales externas. Usted cree que es chiste, pero yo lo conozco. Y se cambió el nombre porque dijo el Señor le había cambiado el nombre. Entonces, no está buscando señales externas. Buscamos seguridad en la palabra y en el testimonio interior. Ahora, lo demás puede confirmar algo que esté en mi corazón, pero yo no estoy buscando confirmaciones. Entonces, a veces Dios te puede confirmar algo, pero ¿y si no? ¿No lo vas a hacer? Porque solamente te dijo a ti, en el sentido de que no usó a nadie más para hablarte acerca de eso. Entonces, cuando nosotros nos cedemos, una vez más, se me pasó una hora, a las manifestaciones del Espíritu Santo, en la iglesia, entre hermanos, ¿no es la misma voz que nos habla con respecto a otras cosas? Entonces, finalmente, lo que sucede en la iglesia, en las congregaciones y en todo esto, ¿no es también parte del entrenamiento? Por eso que Pablo dice, no quiero que ignoren, quiero que lo experimenten, porque va a ser fructífero no solamente para sus vidas, va a ser fructífero para las personas que los rodean. Quiero que lo experimenten, quiero que fluyan, quiero que se metan en el fluir de Dios y que aprendan cómo ir. Ahora, lo divertido de Dios es que puede punto A y punto B. Y nuestra lógica diría, ya, vamos. Pero Dios puede hacer esto. ¿Por qué? Porque en todo ese caminar conociste gente que cuando llegues aquí va a ser necesario que lo hayas conocido. Contactos o gente que es necesario. Entonces, nuestras vidas, ¿sabes cuándo no nos cedemos? Cuando tenemos miedo. Y parte del tener miedo es no conocer. Entonces, vamos a tratar de cerrar la profecía. Ok. Entonces, Dios, ¿cierto? Él quiere, 1 Corintios estamos, ¿cierto? Él quiere que profeticemos. En 1 Corintios 14 leímos que Él quería que todos profetizásemos, ¿cierto? Dice, pero, dice el capítulo 14, versículo 5, dice, quisiera que todos profetizaran, pero, ¿cierto? Pero, que hablase en lengua, perdón, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una vez más, está hablando del orden en la iglesia. No está diciendo es malo hablar en lengua, está diciendo, si me voy a parar, porque digo tener algo del Señor hablando en lenguas, pero no tengo interpretación de ello, mejor que se pare a alguien
que va a hablar en un lenguaje conocido, que es la profecía, ¿cierto? Para edificación de la congregación. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, nunca hablen en lengua, nunca hagan esto otro. Está diciendo solamente en la congregación y en el orden que tenemos. Ahora, la próxima semana vamos a empezar a hablar y vamos a terminar con diversos géneros de lengua, con la diferencia de lo que es hablar en lenguas, ¿ya? Y la interpretación de lenguas. Pero era muy importante para mí hoy poder hacer la diferencia de cómo opera la profecía. Ahora, un profeta del Nuevo Testamento normalmente va a operar en profecía, y va a operar en discernimiento de espíritus, y va a operar en ciertas cosas. Pero que haya sucedido una vez en tu vida, no te hace un profeta. Si ha sucedido 2 veces en tu vida, no te hace un profeta. ¿Y qué pasa con eso? Que como nuestra seguridad muchas veces está en lo que piensan los demás de nosotros, entonces empezamos a forzar algo, empezamos a empujar algo para tener un estatus, un estándar dentro de la iglesia, porque no conocemos quiénes somos en Cristo. Y le agregamos valor a para nosotros demasiado valioso las palabras de los demás. Y yo les voy a decir una cosa, es más peligroso que las críticas, las alabanzas. Te hacen más daño darle espacio a las alabanzas en tu vida que a las críticas. Porque las alabanzas suenan bonitos, pues se sienten ricos. Entonces después tiendes a buscar hacer cosas para que te alaben. Y ese es un camino peligroso. Es un terreno pantanoso, donde no deberíamos caminar. Tú deberías estar seguro. Eso es lo que me gustaría ver a mí en las iglesias. Gente segura, en Cristo primero, para que nos supla sus inseguridades con el título, con las manifestaciones del Espíritu Santo en las cuales pueda fluir. Porque Dios puede ser un burro. Puede ser uno crespo, uno liso, puede usar cualquier burro. Entonces, ustedes saben el chiste, ¿cierto? Estaba el pollino, ¿cierto? Entrando a Jerusalén y toda la gente así como, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡El rey que viene! ¡Hosana! Entonces empezó el pollino así como... Y no era el pollino, era el que arriba el que llevaba en la espalda. Era Jesús. En nuestra vida es igual. Entonces, debemos aprender. Así que el orgullo, agárrelo, ni siquiera écheselo al bolsillo, patéelo. Y aprendamos, porque somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Cuando un cuerpo funciona de manera armoniosa, cuando en el matrimonio aprendemos a fluir juntos, no a competir quién es más espiritual que el otro, sino que a fluir juntos, va a ser de beneficio. Imagínense si esa pareja tiene un llamado, esa pareja participa en una congregación, ¿no va a ser de beneficio para la congregación? No solamente para la vida de ellos, para la congregación. No solamente vamos a dejar de pensar solamente en su vida, en sus hijos y en todo lo demás, sino que de la congregación aprenden a fluir y a dejar que muchas veces el Señor dijo, sí, tiene que hablar Él primero, después hablo yo, después esto otro. Muchas veces, y tú vas a darte cuenta que Dios sí quiere usarlos. Pero muchas veces el orgullo no nos deja. Es necesario que maduremos en el cuerpo de Cristo. Mucha gente quiere ser osada, pero el conocimiento te da osadía. El conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra, el conocer cómo Dios opera contigo y cómo trabaja contigo. Y no vas a tener la oportunidad de que eso no viene en un libro, aprenda cómo fluir con Dios. Eso tienes que experimentarlo. Eso tienes que vivirlo. Y eso
Y ¿sabes qué? Vas a cometer errores. Y es bueno. No es bueno en el sentido de que vayas a hacer daño, sino que es bueno porque tú debes depender 100% de Dios y dar pasos de fe. Y tienes que saber cuándo dar un salto y cuándo dar un paso. Cuándo Dios quiere que haga esto y cuándo Dios me dice, espera. Tenemos que aprender, tenemos mucho aquí, información que molesta. Mucha información que molesta para el fluir de Dios. Por eso yo siempre les digo, voy a traer un machete, les voy a abrir, vamos a sacarlo, vamos a meter en la palabra y se los vamos a poner de nuevo. Sería genial. Hasta para mi vida sería genial. Pero ¿sabes qué? Lo puedes hacer de cierta forma, estudiando la palabra de Dios y teniendo comunión con Dios. Amén. La próxima semana.